Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bueno, pues sí, como dice el título de este vídeo, qué bonito es ser del Atleti. Vaya por delante mis disculpas, puesto que me hubiera encantado grabar este vídeo ayer, pero como consecuencia del viaje a Barcelona, mi voz se encontraba en un estado manifiestamente mejorable y si bien, como se puede percibir, todavía no es que se encuentre al 100%, pero bueno, sí que se encuentra de forma lo suficientemente aceptable como para que se entiendan las tonterías que un servidor viene aquí a soltar. Pues burlando, nos hemos plantado en la final de Copa. Tras una eliminatoria que, como se esperaba, tratándose del rival que se trataba, pues fue más sufrida de lo que nos podíamos jamás imaginar. El próximo sábado 18 de abril nos enfrentaremos en el Estadio de la Cartuja de Sevilla a la Real Sociedad en la disputa del título de Copa del Rey. Se han oído todo tipo de comentarios, todo tipo de análisis, muchos de ellos frustrados a consecuencia del resultado y del encuentro que realizó el Atlético de Madrid el pasado martes en Barcelona. Ha sido una eliminatoria desde luego extraña, porque ni mucho menos es normal que un equipo le endose un 4-0 al Fútbol Club Barcelona. No es normal tampoco que en una eliminatoria a doble partido, y en la que tras la disputa del encuentro de ida partes con una ventaja de 4-0, pues acabes sufriendo de la forma que sufrimos los atléticos. Pero insisto, se trataba del rival que se trataba. Y pocos eran optimistas cuando en el sorteo de la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey se nos emparejó con el Fútbol Club Barcelona. Ni en el mejor de nuestros sueños podríamos imaginarnos el contar con un resultado en el partido de ida de 4-0. Pero tampoco en la peor de nuestras pesadillas nos esperábamos que en el minuto, creo que fue 70 o 72 del partido de vuelta, la eliminatoria estuviese a un gol de ser empatada por el Fútbol Club Barcelona. Pero insisto, es el Fútbol Club Barcelona. Y si hay un equipo capaz de remontarte cualquier resultado en una eliminatoria, máxime cuando la vuelta se disputa en su estadio, pues ese es el Fútbol Club Barcelona. Efectivamente nos las prometíamos muy felices después del partido de ida. Pensábamos que efectivamente el Barcelona podría darle la vuelta a la situación, pero pensábamos también que nosotros al menos marcaríamos un gol y eso pues facilitaría ya mucho más el pasar la eliminatoria, pero por unos motivos o por otros pues esto no sucedió. Seguro que habéis escuchado pues bueno, todo tipo de críticas al planteamiento del encuentro o al desarrollo del mismo por parte de Diego Pablo Simeone. Desde luego que esas críticas
no iban en proporción a los elogios tras lo sucedido en el partido de ida, tras la goleada del 4-0. Pero bueno, nada nuevo. ¿Se puede decir que el Atlético de Madrid salió a defender el resultado? ¿Se puede decir que el Atlético de Madrid salió a encerrarse? O por contra hay que decir que el impulso, el empuje y el ímpetu del FC Barcelona fueron lo que acabaron empujando al Atlético de Madrid a su área. Porque uno ve la alineación que saca Diego Pablo Simeone y desde luego que bajo mi modesto punto de vista, salir en el 11 titular con Lookman, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Griezmann, pues es cualquier cosa menos un planteamiento defensivo. Pero otra cosa muy distinta es lo que sucede durante el partido. Y si bien el FC Barcelona, en el encuentro de ida, se vio sorprendido y prácticamente impotente en muchas fases del encuentro, frente al empuje del Atlético de Madrid, pues a la vuelta sucedió exactamente lo mismo. El FC Barcelona no tenía nada que perder, jugaba sin red. Por lo tanto, su única preocupación era ir al ataque con todas sus armas, de todas las maneras, y sin prestar excesiva atención a las labores defensivas. Es lo que tiene salir con una eliminatoria prácticamente perdida. Todo lo que consigas va a ser para bien. Y en el minuto 72, como digo, el FC Barcelona se encontraba a un gol de empatar la eliminatoria. Visto lo que sucedió durante el encuentro, pues hombre, creo que personalmente pienso que con independencia del resultado, Antoine Griezmann dio una verdadera lección de fútbol, con unas ayudas defensivas espectaculares, con un intento de sacar el balón, con intentos de terminar jugadas en las escasas ocasiones en las que conseguíamos pasar del centro del campo, con una forma magistral de intentar parar el juego, parar el balón en las pocas ocasiones en las que teníamos el esférico. Y para mí, como digo, Antoine Griezmann hizo un partido extraordinario, al igual que sucede con Juan Musso, que a pesar de los 3 goles encajados en los que poco o nada podía hacer, pues realizó unas paradas de mucho mérito que sostuvieron, junto con el juego del resto del equipo, la eliminatoria y que finalmente hicieron que se consiguiera pasar. Y ahora nos encontramos pues con que nos tenemos que enfrentar a un gran equipo, como es la Real Sociedad. No empezó la temporada de la mejor de las maneras, pero la llegada en diciembre de Pellegrino Materazzo ha significado un cambio en la actitud de los jugadores, en el juego de la Real y en lo que viene siendo el global de los resultados del equipo donostiarra, que tiene, desde luego, un gran equipo, que tiene desde luego grandes figuras, desde la portería con Remiro, para mí es uno de los mejores porteros del panorama nacional y que consideraría una injusticia que no fuese convocado para el Mundial, pero con grandes nombres a mi modo de ver, aparte de los conocidos como Guedes u Oyarzábal, que con sus goles pues sostienen desde luego al equipo, pero desde la defensa con un chaval que a mí me gusta mucho como es Sergio Gómez, o con Caleta Car, pues no están echando a mi modo de ver excesivamente en falta a Oyarzábal, que se encuentra fuera por lesión. En el centro del campo para mí hay un jugador que me entusiasma, que además tiene gol,
como es Brais Méndez, o como es perfectamente Carlos Soler, y luego pues tiene las alternativas de jugadores que tienen gol, que tienen disparo, como puede ser el Luka Šušić, que si bien no suele contar en la partida inicial de los encuentros de la Real Sociedad, es un jugador que te desatasca perfectamente con los zambombazos que pega un encuentro, como sucedió con el Atlético de Madrid el año pasado, y el ruso Arsen Zakarian, que es una situación muy similar a la de Luka Šušić, pero que me parece un recambio, una salida desde el banquillo más que interesante. Y por último, bueno, pues en estado de gloria se encuentra el islandés Óskarsson, que uniendo los goles que comentábamos anteriormente de Oyarzábal, de Guedes, etcétera, pues hace que la Real Sociedad, a mi modo de ver, sea un equipo muy compensado y sobre todo muy peligroso de medio campo para arriba. Y como digo, pues la gran actuación del entrenador norteamericano, de Matarazzo, pues está teniendo sus frutos, tanto en Liga como donde se encuentran ya escasamente, creo que a 4 o 5 puntos de plazas europeas, y qué decir el gran éxito que, con independencia del resultado de la final, supone para la Real Sociedad el hecho de haber llegado a la final de Copa, ni más ni menos que eliminando, y de una manera bastante solvente a mi modo de ver, al Athletic de Bilbao. Bueno, pues comentábamos antes que han sido muchas, incluso procedentes del ámbito atlético, las opiniones negativas una vez que finalizó el encuentro de Barcelona. Pero si hay una que a mi modo de ver se lleva la palma, pues esa es la intervención que tuvo el ínclito Gonzalito Miró en el programa del partidazo de la cadena COPE que presenta Juanma Castaño, minutos después del término del encuentro del pasado martes frente al Barcelona. Seguro que lo habéis oído, pero ya que lo vamos a comentar, pues no está de más recordarlo. Siempre digo, desde que comencé con estos vídeos hace ya algo más de un año, que soy un auténtico zote tecnológico, y de verdad que voy a intentar poner remedio a esa situación. Pero en tanto en cuanto esto llega, no se me ocurre mejor manera de poneros las declaraciones del ínclito Gonzalo, pues que acercando el móvil al micrófono. Así que aquí tenéis ese escaso minuto de declaraciones vergonzosas y vergonzantes que hizo Gonzalo Miró al término del encuentro del pasado martes. Hacer un planteamiento cagón. No, perdón, ahora. Yo no estoy para representar a la afición del Atlético de Madrid, pero yo con los aficionados del Atlético, con los que yo me he estado tanteando a lo largo del partido, sois un sector crítico. Estaban todos bastante indignados con el planteamiento atlético. Pero estarán contentos. A mí, evidentemente, pero el mosqueo no se pasa en cuanto pitan el final del partido, Juanma. O sea, a mí me ha parecido un bochorno el partido del Atlético de Madrid hoy. Un bochorno. O sea, yo discutir a estas alturas, 13 años después, si Simeone es un entrenador defensivo o no, me parece un insulto a la inteligencia. O sea, yo creo que ya todos conocemos cómo es Simeone jugando al fútbol y el planteamiento y la ideología futbolística que tiene. Hoy el Atlético de Madrid ha salido con un 5-4-1 y no ha pasado del centro del campo la primera media hora una vez. Una vez. Y el total de córners del partido son 15 córners del Barça, 0 del Atlético de Madrid. A mí, que si alguien me quiere explicar o me quiere convencer de que el Atlético de Madrid no es capaz de algo más que eso, oye, de verdad, es que siento que me están insultando. Y Llorente... Otra cosa es que, oye, que se haya clasificado y que haya valido el 4-0 de la ida. Perfecto. Yo a partir de mañana ya estaré pensando en la noche del 19 de abril. Ahora, hoy, sinceramente, siento un poco de vergüenza, porque es que te han pasado por encima solo por hacer un planteamiento cagón. Llorente... Es lo que has... Bueno. Varias cositas, empezando por el principio, Gonzalo, perdón. La final es el 18, no el 19.
a mí sí que me da vergüenza, pero ajena, y como tú conozco varios casos, que tengas ahora la mente y la mirada en Sevilla, cuando tú y muchos como tú, insisto que conozco algún que otro caso, lleváis toda la temporada criticando por criticar, incluso cuando se gana, incluso cuando la actuación de determinados jugadores es positiva, e incluso cuando se produce algo tan extraordinario, porque a nosotros por desgracia no nos sucede habitualmente, como es la llegada a una final. Aquí no se reparten carnés. Pero verdaderamente que me cuesta, y mucho, el creer que un Atlético, minutos después de proclamarte finalista de la Copa del Rey, realice unas declaraciones como las que ha realizado este individuo. Porque si os fijáis en esa forma agresiva, que incluye casi prácticamente un insulto, como es cagón, en esa bilis expulsada, en ese odio, queda implícito el que ha sucedido justo lo contrario que deseabas que sucediera. En esa manera de expresarse, en esos términos, en ese sentimiento, lo que queda patente es un enfado porque no ha sucedido lo que deseaba. Que estoy seguro era que eliminasen al Atlético de Madrid. Porque lo que es un bochorno, Gonzalo, lo que sí que de verdad es un bochorno, es que alguien que se las da o que se autodenomina atlético, anteponga sus fobias personales, en este caso, el entrenador, las que se tiene al entrenador Diego Pablo Simeone, al éxito del equipo o de los colores que dice defender. Porque, insisto que no eres el único, yo veo a diario, semana tras semana, perdón, en el Metropolitano, a socios que no celebran los goles del Atleti, porque anteponen sus diferencias con el entrenador al éxito del equipo. Y yo lo veo semana tras semana, y lo escucho semana tras semana. Y de verdad que me cuesta mucho creer que esas actitudes sean de auténticos atléticos. Porque también lo que es, ¿sabes lo que es un auténtico insulto a la inteligencia, Gonzalo? El que nos hagas creer que tú quieres que el Atlético de Madrid gane, cuando sabes perfectamente que eso supone la reafirmación de Diego Pablo Simeone, que eso es algo con lo que tú no puedes. Mirad, cuando el sábado por la noche, volviendo de Barcelona, escuché estas declaraciones, yo me acordaba de la que es para mí una de mis películas preferidas, una auténtica obra maestra, que es En el nombre del padre. Seguro que conocéis la película, ¿no? La historia de la familia Colnon, que son acusados injustamente de pertenencia al IRA y de incluso cometer un atentado. Bueno, pues cuando el padre y el hijo están en prisión, el hijo le recrimina a su padre que cuando éste entrenaba a un equipo de fútbol en el que él jugaba de niño, después de vencer un campeonato, bueno, pues el padre se le acercó y le reprochó que había cometido una falta estúpida.
Obviamente el hijo se enfadó, porque evidentemente puede que sí, había cometido una falta estúpida, pero ¿qué cojones importaba? Si por una vez habían conseguido ganar. Bueno, pues ese padre, amargado, es el que me vino a la cabeza cuando escuché al maestro Liendre, como ya le denominamos aquí en un vídeo hace unos meses. Porque las 1000 personas aproximadamente que estábamos en Barcelona, vimos el pobre partido, hasta cierto punto lo de pobre, porque fue un brillante partido en lo defensivo, que realizó el Atlético de Madrid. Sabíamos que apenas se había disparado a puerta, sabíamos que la posesión era irrisoria, sabíamos que el Barcelona llevaba no sé cuántos córners y nosotros ninguno, y que por no llevamos ni siquiera ni un tiro a puerta, puesto que no conseguíamos apenas pasar del centro del campo. Pero ¿qué más daba eso? Una vez que se pita el final del encuentro, si ya estábamos en la final. Porque decenas de miles de atléticos por todo el mundo, después del partido, sabían perfectamente que ese partido no había sido precisamente ni el deseado, ni el esperado, ni el mejor de la historia del Atlético de Madrid. ¿Pero qué más daba? ¿Qué importa si nos hemos clasificado para disputar una final? Bueno, pues solo tú, Gonzalo, y un puñado de amargados, escupisteis vuestra bilis y vuestro odio al finalizar el encuentro, mientras el resto de atléticos celebrábamos el pase a la final. Nosotros estábamos preocupados únicamente de encontrar una entrada, que por desgracia seguramente tú tendrás, o en cómo organizarnos para viajar a ver a nuestro equipo, con independencia de cuál había sido el resultado, porque sí, estábamos en una final. Y eso es lo que nos importa. Porque tan inteligente que eres, Gonzalo, nadie ha debido de explicarte que en una eliminatoria ida y vuelta gana el que más goles mete. Nadie se va a acordar del partido extraordinario que realizó el FC Barcelona en la vuelta. Nadie se va a acordar de que el Atlético de Madrid no realizó un tiro a puerta. Porque estamos en la final. Y eso, Gonzalo, sucede a pesar de mucha gente como tú. Gonzalo es ese tonto útil del socialmadridismo al que tienen y al que dan voz, porque saben que es la voz discordante que representa a muchos que sin argumentos desean la marcha de Diego Pablo Simeone, que eso es lo que madridistas y culés están deseando para que volvamos a ser el equipo simpático. No enfadarse con Gonzalo por estas declaraciones, al fin y al cabo el pobre pues viene de hacer el ridículo y de encontrarse en un callejón sin salida durante la gala de los Goya en una entrevista en la que quedaron al aire todas sus vergüenzas. Mira, ya te dijo en una ocasión Manolo Lama no hace mucho, en el tertulión, que cuando quieras manipular y mentir, lo hagas en Televisión Española. Lo intentaste el otro día, lo intentas continuamente, pero lamento decirte, Gonzalo, que a 5 de marzo estamos en la final de Copa, estamos tan vivos como el resto de participantes en la Copa de Europa, y los atléticos, por encima de todo, estamos ilusionados. Lo siento por ti. Por cierto, decías que el planteamiento del Cholo Simeone
era de ser un cagón. ¿Sabes lo que es ser un cagón de verdad, Gonzalo? El tirarte día tras día, semana tras semana, en unos micrófonos, como los de la cadena COPE, criticando a Diego Pablo Simeone, en muchos casos, sin ningún tipo de razonamiento, y el día que el objetivo prioritario de tus acciones acude a esa emisora a conceder una entrevista, tú no tengas el valor de acudir. Eso, Gonzalo, eso sí que es ser un cagón. Como decía, y ya para terminar estas declaraciones, pues sorprenden cuando son de fuego amigo, que se supone que proceden de atléticos. Y no sorprenden tanto pues cuando vienen de culés, que también muchos, pues oye, entiendo que todos se sientan orgullosos. Yo me sentiría del encuentro que realizó su equipo, pero de ahí a decir que el Atlético de Madrid no es justo finalista, como muchos de ellos están haciendo, o a reírse del planteamiento, o a reírse incluso del Atlético de Madrid, pues ya dista un trecho. Porque a todos esos culés, al igual que he tenido un mensaje para Gonzalo Miró, pues también tengo uno para ellos. Porque os reís del planteamiento que hizo Simeone en el partido. Pero es que ese planteamiento hizo que os quedéis fuera de la final de Copa y que el 18 de abril la vayáis a ver desde casa. Porque quiero recordaros una cosa. En los últimos 17 años, 17, y si no me falla la memoria cuando he echado los cálculos, el Atlético de Madrid ha llegado a 14 finales, ha conseguido 9 títulos, entre ellas 2 ligas, que si recordáis, una de ellas os la quitamos en vuestro estadio, os la ganamos en vuestro estadio. Y además, en 2 ocasiones, las 2 ocasiones en las que nos hemos encontrado en los cuartos de final de la Copa de Europa, os hemos apeado de ella. ¿Recordáis cuando, allá por 2014, las bolitas del sorteo dictaban que nos íbamos a juntar y os reíais tanto? Yo recuerdo las sonrisas de Xavi, de Piqué, de Busquets, que luego no fueron tantas sonrisas cuando quedasteis fuera o cuando 2 años después nos volvimos a emparejar. Bueno, pues todo eso y muchas cosas más han sucedido en los últimos 17 años. 17 años. 17 años. ¿Sabéis qué es lo que sucedió también durante 17 años? Que vuestro club, el Fútbol Club Barcelona, pagó 8,4 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico Arbitral. Sabe Dios para qué. Hasta el próximo vídeo.